Hebreos 6:16 en la SBT, les invito a colocarse en pie y vamos a leerlo juntos. Dice: porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor que ellos, y el juramento para confirmación es, para ellos, el fin de toda controversia. Amén. Puede sentarse. Y ahora, 23.1 de la Confesión de Londres, se los leo, dice: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio, solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Bien. Titulamos esta enseñanza una definición de juramento. Una definición de juramento lícito. Hoy entramos a una nueva sección de esta serie de nuestro estudio de la confesión de fe. Vamos a comenzar también una miniserie sobre los deberes civiles del cristiano. Los temas que vamos a estar tocando estas semanas, a partir de hoy, van a estar relacionados con nuestros deberes para con la sociedad. Serán más o menos unas 10 predicaciones. Aunque estamos considerando que sean unas 15 para incluir el matrimonio. El tema del matrimonio ya pronto estaremos abarcándolo también. Bueno, el uso de juramentos tiene importancia para todos los cristianos. Ese tema poco se habla, hermanos, o cuando alguna vez alguien lo menciona, pasa muchas veces que lo hacen sin la debida reflexión, profundización, preparación. Porque ese tema es tan importante, el de los juramentos, que si usted se pone a pensar detenidamente en ello, los juramentos son el ejemplo por excelencia de que nuestras vidas abarcan dos esferas: la esfera de lo espiritual y de lo material, como la esfera de las cosas de Dios y las cosas del mundo, como decir, delante de Dios y delante de los hombres. Los juramentos es una evidencia de eso, como de esa doble esfera en la que nos movemos los cristianos. ¿Y por qué decimos esto? Porque jurar, bíblicamente vamos a ver que es parte de la adoración bíblica. O sea, que cuando estamos hablando de juramentos, necesariamente estamos pensando en nuestra relación con Dios. Cada vez que un creyente jura, Dios está ahí, de por medio. Y a la vez, los juramentos, ¿qué son? Bueno, es una solemnidad que se requiere en varios actos públicos en nuestra sociedad. Cuando se hacen firmas en algunas notarías, una contratación con el Estado, juramento en el Estado judicial, juramento cuando alguien se casa, y así. O sea, ahí vemos que el juramento tiene implicaciones también delante de la gente, de nuestra sociedad. Entonces, muy a diferencia de lo que puede pensar un neoevangélico, que pues son herederos del anabaptismo, es necesario que recuperemos la importancia bíblica de los juramentos y la legitimidad que tienen en el ámbito civil, o sea, en nuestra relación secular con el mundo. Vamos a estar evaluando el tema en 2 puntos. El primer punto será su naturaleza y el segundo punto será ejemplos bíblicos. Vamos a evaluar bíblicamente la naturaleza del juramento y hay innumerables ejemplos bíblicos a favor del uso de los juramentos. Esos serán los temas que estaremos viendo esta noche. Bueno, primer punto, su naturaleza.
Allá en Hebreos 6:16, que fue el texto que leímos al comienzo, el apóstol da por sentado, sin censurarla, sino como contando, que los seres humanos usamos juramentos para confirmar y para ponerle fin a una controversia, dice el autor de Hebreos. Pero lo importante del juramento, y tiene que ver con esa doble esfera que les menciono, es que cuando uno jura, uno está llamando a alguien que es mayor para que testifique a favor del que jura. Esa es la característica principal de un juramento. Y por eso es que podemos decir que es parte de la adoración, no solamente parte de nuestra vida social. Además, hermanos, meditemos otro detalle. El hecho de que sea necesario que varios actos civiles requieran que usemos juramentos, o sea, a esas alturas todavía los seres humanos necesitan hacer juramentos, confirma la doctrina de la depravación total. Claro, necesitamos jurar porque el hombre es mentiroso por naturaleza. Se necesitan los juramentos porque el ser humano es estafador por naturaleza. Entonces los juramentos es un recordatorio del pecado del hombre. También, y esa es la preocupación de aquellos que niegan la necesidad de juramentos o la vigencia de juramentos, es que es verdad que jurar puede ser ocasión de más pecado. Claro, una persona puede hacer un juramento mintiendo. Una persona puede hacer un juramento incumplirlo. Alguien puede jurar por algo ilegítimo. Alguien puede jurar y tener intenciones ocultas. O sea, todos son ejemplos de que el juramento puede dar pie a mayores pecados, a más pecados, sí. Pero una cosa no niega a la otra, hermano. Ahí vemos la realidad de la humanidad. Se necesitan juramentos por la mentira, la estafa, el engaño que tiene el ser humano, y a la vez, si el juramento no se usa adecuadamente, da pie para más pecado. Es un tema muy delicado. Entonces, por eso es que podemos hablar de juramentos lícitos y juramentos pecaminosos. Los juramentos lícitos son parte de la adoración, y los juramentos pecaminosos es lo que se denomina perjurio. El pecado de perjurio, cuando alguien jura en vano, cuando alguien jura mintiendo. Pero para efectos prácticos de nosotros y de nuestro estudio, vamos a enfocarnos en lo lícito hoy. Bueno, ¿cómo definimos un juramento lícito? Bueno, vamos a definirlo así. Es el acto solemne por el cual un creyente afirma con verdad un asunto que lo amerite, para dar por concluida una controversia. Digamos que eso es una definición de un juramento lícito. Es un acto solemne en donde una persona afirma, un creyente, ¿no? Hablemos acá de los creyentes, a propósito del tema de las buenas obras que vimos hace un tiempo. Un creyente afirma con verdad algo, y es algo que amerita que jure. No vamos a estar jurando por todo, sino amerita que se use el juramento, y al jurar se da por concluido el asunto. Fue lo que vimos en Hebreos 6:16. ¿Sí? También podemos decir que el juramento, otra definición, creo que se conecta, complementa y de hecho mejora la comprensión. El juramento es una forma de invocar a Dios para que asista como supremo testigo de una declaración particular. ¿Sí? Prácticamente es como que uno dijera, lo que yo estoy diciendo es cierto y convoco a Dios como testigo. Eso es un juramento. Entonces, si la persona jura y se ajusta lo que él dice a la justicia, como estamos colocando a Dios como testigo, se espera que Dios recompense a la persona o la respalde, ¿cierto? Entonces, no, yo juro que no fue así como se está diciendo.
fue así, así, así. La persona convoca a Dios como testigo y el Señor respaldará a aquel que lo está haciendo con verdad. En cambio, si se jura con hipocresía, lo que vimos ahorita, cualquiera de las maneras de jurar mal, de jurar en vano. El hecho de que la persona jura y está convocando, invocando, colocando a Dios como testigo, y lo que está jurando es falso o es hipócrita, ¿qué está convocando ahí? El juicio de Dios, la disciplina de Dios sobre su vida. Veamos eso en 2 de Crónicas 6:22. Entonces, dése cuenta, los juramentos no necesariamente van a llevar al pecado, hermano. A veces, bueno, en los cristianos siempre van a estar enfocados en la verdad, porque hay que verlo como pecaminoso si se está diciendo verdad, en un contexto que amerita usar el juramento. 2 de Crónicas 6:22. Aquí Salomón le dice al Señor y el Señor luego va a confirmar esta oración en el capítulo siguiente. Dice 2 de Crónicas 6:22. Si alguno peca contra su prójimo y le toman juramento, haciéndole jurar, y llega el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás, y juzgarás a tus siervos dando la paga al impío, haciendo recaer su camino sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la clave? Bueno, que hay un prójimo que peca contra otro. Y para solucionar el problema, uno de los dos hace un juramento. ¿Sí? Si la persona jura en vano, ¿qué va a hacer el Señor? Va a colocar sobre su cabeza el pecado. Y si la persona es justa, le va a dar conforme a su justicia. ¿Sí? Esa es la lógica de los juramentos. Hay un caso bíblico en Éxodo 22. Ahorita haré referencia a ello, pero vale la pena mencionarlo ahora mismo. Éxodo 22:11. Está el caso de una persona que un israelita le deja al cuidado de otro israelita un cierto bien, una cosa. Y resulta que estando en manos de él, se le daña, se le echa a perder. Digamos que le dejó al cuidado una ovejita o una vaca, que en ese entonces, en un contexto agrícola, ganadero, pues se daba. Y resulta que yo lo estoy cuidando y se metió el lobo y mató preciso la oveja que yo estaba cuidando. Entonces, ¿qué pasaba? En un caso así de pérdida o de daño de un bien ajeno que me habían dejado al cuidado, ¿yo qué debía hacer? Pues ir al tabernáculo delante del sacerdote y jurar que yo no había tenido que ver en lo ocurrido. O sea, yo no le armé una trampa para que le matara el animal y yo pues podérmelo comer. O de pronto yo dije que se dañó y realmente lo escondí. ¿Sí? O resulta que fue que yo me descuidé, pero fue negligencia mía. Yo puse la ovejita en un lugar y abrí la puerta. ¿Sí? O sea, yo la perdí con culpa. O sea, aquí el tema es, tenía que haber un juramento donde la persona confirmaba lo que había ocurrido. ¿Sí? Y si resulta que hacía su juramento, el hecho de que jurara, de que invocara a Dios, hacía que la investigación se acabara. Se daba por hecho que como juró, ya Dios se encargaría de juzgar a la persona si había pecado. Bueno, entonces vimos en este primer punto la naturaleza del juramento. Entonces vimos que es porque hay pecado, porque el hombre es mentiroso por naturaleza, que si se usa el perjurio, o sea, un juramento mal hecho, o con intenciones ocultas, con falsedad, por algo ilegítimo, o se incumple lo que se jura, entonces eso trae más pecado. Pero si se jura en verdad y se coloca a Dios como testigo, pues eso no es malo, sino es parte de nuestra adoración. Bien, vamos al segundo punto. Ejemplos bíblicos.
Hermanos, sobre este punto, de verdad que hay muchísimo. De hecho, la palabra juramento aparece más de 280 veces en la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento. Pero me tomé la tarea de mencionar todos esos casos donde están los santos de las Escrituras usando un juramento. Tengo muchas citas, si quieren después se las puedo dar, o puede usted tomar una foto al bosquejo después, en fin. Les voy a mencionar los personajes. A lo largo de las Escrituras encontramos muchos casos de santos empleando juramentos, como una evidencia de que no está mal usar juramentos. Ya vimos la razón por la que se necesita usar juramentos y que realmente se invoca a Dios, y eso es parte de la adoración. Y ahora estamos viendo que también hubo personajes bíblicos que usaron juramentos. ¿Por qué entonces satanizarlos? Tenemos los siguientes: Abraham, Isaac, Jacob, Job, José, Moisés, Rahab, Josué, Gedeón, Sansón, Boz, Samuel, Jonatán, Abigail, David, que es el personaje que más jura en la Biblia, Salomón, Elías, Micaías, Eliseo, Joiada, Esdras, Nehemías. ¿Cuántos contamos ahí? ¿Como 22? Y de hecho, estos que menciono son los más sobresalientes, porque hay una lista más larga de juramentos, por ejemplo, que hace el pueblo, que hace fulano de tal. Tengo Génesis, Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Nehemías, Jeremías, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas. Bastantes textos, hermanos. Además, los profetas, cuando hablan de juramentos, tampoco censuran los juramentos, tampoco dicen que están mal. De hecho, en las profecías, ellos hablaban de juramentos a futuro, como diciendo, por ejemplo, cuando Israel regrese de la tierra del norte y los reúna, ya no van a decir vive Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que nos reunió de las tierras del norte. ¿Se acuerdan? Eso está en Jeremías, en Ezequiel. Tenemos a Isaías, Oseas, Miqueas, Daniel, Sofonías, Zacarías, avalando el uso de los juramentos. Y alguien puede hacer esa banal y superficial objeción dispensacionalista: es que eso es cosa del Antiguo Testamento. Bueno, los apóstoles también avalaron el uso de juramentos. Las epístolas del Nuevo Testamento hay ejemplos de juramentos. Tenemos Romanos, Segunda de Corintios, Romanos 1:9, Segunda de Corintios 1:23, Filipenses 1:8, Primera de Tesalonicenses 2:5 y 10, Apocalipsis 10. O sea, en pocas palabras, el apóstol Pablo y el apóstol Juan avalando el uso de juramentos. En 2 Corintios 12, Pablo jura para asegurarle a los corintios que él es sincero. En 1 Tesalonicenses 5:27, el apóstol Pablo hace un juramento para comprometer a los tesalonicenses que lean la carta y la practiquen. Nuevo Testamento, iglesias cristianas. Pero bueno, vamos a ser más osados todavía y vamos a colocar el ejemplo por excelencia. El Señor Jesús también practicó juramentos. Y hay un caso muy fuerte, muy diciente, en Marcos 26:63. Vamos para allá. Perdón, Mateo 26:63.
¿Se acuerdan cuando el Señor estaba en el Sanedrín? Habían un montón de falsos testigos, acusaciones, insultos de los maestros y escribas y fariseos. Pero llegó un punto en el que el Señor guardó absoluto silencio y el sumo sacerdote ve que no dice nada. Y una manera de dar por terminado el asunto, se rasga las vestiduras, se acerca al Señor y lo obliga a entrar en juramento. Lo conjuras, dice la versión. Dice, Jesús callaba, respondiendo el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. O sea, como autoridad de la nación, obligó al Señor a colocarse bajo juramento en el nombre de Dios. Que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué hace el Señor? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y aún les digo que desde ahora han de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y que viene en las nubes del cielo. O sea, el Señor no guarda silencio, no dice, no voy a responder porque yo no creo en los juramentos. O yo dije que los juramentos no hay que hacerlo, entonces yo no voy a responder. No, el Señor responde. Todo el tiempo estuvo callado y cuando lo ponen en juramento, responde. Bajo juramento. Bien. ¿Quieren más ejemplos todavía? Especialmente aquellos que insisten que no hay que jurar, que los cristianos no deben jurar. Y pueden citarnos versículos de Mateo y de Santiago para negar los 400 textos, 280 que hice referencia. Dios mismo es un Dios de juramentos. Además del ejemplo del Señor Jesús, Dios Padre hace juramentos en la Biblia. Dios le juró a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Elí, a David. ¿En eso hay unos 7 juramentos? Sí, 7 juramentos. Sin mencionar las otras veces que se dice que Dios jura. Por ejemplo, Éxodo, Números, Deuteronomio, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Habacuc, Hebreos. Un ejemplo de eso fue cuando Dios juró que los israelitas del Éxodo no iban a entrar a la tierra prometida. Jura. En Ezequiel 16:8, por mencionarles otro caso, Dios mismo jura otra vez. Hace que el pueblo de Israel sea su pueblo a través de juramento, como si fuera un matrimonio. Y es más, por si fuera poco, todo lo que hemos estado demostrando bíblicamente, en la ley de Dios, los juramentos estaban incluidos, hermanos, en los 3 aspectos de la ley. Claro, en un aspecto civil, los juramentos eran obligatorios. Ejemplo, el que le acabo de mencionar de Éxodo 22. Si se perdía algo, ¿cuál era la norma? Ir ante el juez, que era el sacerdote, y hacer un juramento. La ley ordenaba hacer juramento. Dios mandaba jurar. Número 5, ¿se acuerdan el caso de la mujer que el marido sospechaba que había sido adúltera? El sacerdote la hacía jurar. En Números 32, también cuando, por ejemplo, un israelita hacía un juramento, ¿sí? Eso en el aspecto civil. En el aspecto ceremonial, Levítico 5, Levítico 6, trata que cuando alguien cometía un perjurio, hacía un holocausto especial para perdonar de ese pecado. O sea, se incluía el tema en los sacrificios, en el tema de los sacrificios. Y se habla en el aspecto moral también de la ley, en Levítico 19 y Deuteronomio 10:20. Leamos ese, Deuteronomio 10:20, que creo que es el más sobresaliente para los efectos de esto que estoy afirmando. Esto es parte de la ley moral de Dios, vigente para todos nosotros todavía. Deuteronomio 10:20 dice:
A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. Parte de la adoración. O sea, desde la ley, Dios también mandó juramentos. Bueno, entonces en ese segundo punto vimos ejemplos bíblicos a favor del uso de juramentos. Encontramos por lo menos unos 22 personajes bíblicos muy admirables, ellos, hombres de Dios, usando juramento. Bueno, hombres y mujeres de Dios. Vimos que fue avalado por los profetas, por los apóstoles, especialmente por el apóstol Pablo. El mismo Señor Jesús, Dios le juró a 7 personajes en la Biblia, sin contar los otros juramentos que hizo en otros episodios, especialmente en los profetas, que en la ley se manda a jurar en el aspecto civil, ceremonial y moral, en fin. ¿Son bíblicos los juramentos? Por supuesto. Así que para terminar, vamos a dar 2 aplicaciones. Primera aplicación, Mateo 5, 33 al 37 y Santiago 5, 12 son pasajes los únicos que pueden usar los anabaptistas para decir que no hay que jurar, que un cristiano no debe jurar. Porque dice, no jure ni por el cielo ni por la tierra. Luego dice, no, que tú sí seas sí, que tú no sea no, y que lo demás es del maligno. Bueno, o sea, esos versículos parecen insinuar que jurar es malo, es pecaminoso. Pero cito a Waldron, Jesús no está ni siquiera hablando acerca de tomar un juramento legal o religioso en nombre de Dios. Está hablando de juramentos informales, utilizando eufemismos para el nombre de Dios. Cierro comillas. El contexto de Mateo 5 especialmente, Jesús está atacando una mala costumbre de los fariseos. Estas personas, en medio de su sectarismo, de su religión falsa, estaban utilizando juramentos todo el tiempo, pero para que no fuera pecado, entonces juraban por el altar. Porque es pecado jurar por Dios, pero si yo juro por el templo, no pasa nada. Es malo jurar por el nombre de Jehová, pero yo juro por el cielo. ¿Sí? Entonces Jesús eso es lo que está atacando. En vez de anular el uso de los juramentos, el Señor refuta la interpretación falsa de los fariseos. No niega la vigencia de los juramentos. Lo que el Señor nos enseña es a no utilizar juramentos de manera impulsiva, de manera irreflexiva, imprudente. No, yo le juro que no. No, se lo juro le juro que tal cosa. Si es parte de la adoración, ¿por qué hay que utilizarlos así, hermano? Son de mucho respeto. Eso es lo que se está enseñando en Mateo. Si ustedes y yo reflexionamos más de que los juramentos son parte de cómo usted adora a Dios, de verdad que vamos a pensarlo muy bien antes de jurar. Y no porque sea malo jurar, sino porque sabemos lo que implica. Segunda aplicación. El Nuevo Testamento está construido sobre un juramento. ¿Se acuerdan? Salmo 110, 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El nuevo pacto se sostiene sobre el juramento del Padre al Hijo. Ahora miren 1 Timoteo 6:12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Ustedes y yo, el día que nos bautizamos, que confesamos públicamente ser discípulos de Jesucristo,
ese día entramos bajo el juramento, una profesión de fe. ¿Qué juramos? Que seguiríamos a Cristo hasta el final. El nuevo pacto se sostiene sobre un juramento divino y también de nosotros para con el Señor. Amén. Oremos.